Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 117 del podcast de historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Yo hice la carrera de historia no hace tanto tiempo, hace solo 7 años que me gradué y con ese conocimiento reciente de la carrera puedo decir que todavía, al menos en la universidad en la que yo estudié, sigue imperando un eurocentrismo bastante galopante que hace que dediques muy poco espacio, muy poco tiempo a todo lo que esté fuera de Europa. Y bueno, ya si nos vamos a Asia, pues directamente el contenido es cero, totalmente cero. Y bueno, en lo referente a América, los contenidos se basaron sobre todo en la historia de los virreinatos, la historia, digamos, de la América Central y del Sur, pero se olvidó, se ignoró por completo la historia de la conquista española de América del Norte y de la presencia de los españoles en el norte de México y el sur del actual Estados Unidos. Y me parece un factor, un aspecto totalmente imprescindible para comprender la actual formación de estos dos países. Y por eso quería hacer este programa porque, al menos en esta ocasión, yo soy tan ignorante como los que puedan estar escuchando este podcast o viendo este vídeo en YouTube, si es el caso. Pero bueno, puestos a hacer un programa acerca de este tema y a superar esta ignorancia que tenemos, ¿no? En nuestro conjunto, pues hoy he tenido el placer de tener en este programa a un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Francisco García Campa, licenciado en Historia y divulgador histórico con su blog y podcast y canal de YouTube, Belumartis Historia Militar. ¿Qué tal estás, Paco? Hola, ¿qué tal, Oscar? Bien, bien, bien. Aquí vamos preparados ya para la entrada, para meternos una buena caminata para llegar a la frontera norte. Sí, de hecho, estamos precisamente de enhorabuena porque has publicado recientemente un libro sobre el tema, ¿no? Aquí está el libro, La Ujú. frontera norte. Justo trata el tema un poco más desconocido, ¿no? No de la corte virreinal, ¿no? No de Ciudad de México, de Mesoamérica, la conquista de Mesoamérica, Hernán Cortés, sino qué pasa justo después, es decir, digamos, los últimos años de Cortés, que investiga, que explora, y los que eran los compañeros de Cortés, por ejemplo, Alvarado, que era de él después, porque parece que desaparece ahí en el espacio-tiempo y nadie habla de él, ¿no? Pues todo eso comienza mi libro en esos años 1530, 1540, en el que se ve que el norte puede ser una fuente para algunos de riqueza, para otros de fama y para otros de almas que evangelizar, ¿no? Es decir, esos tres elementos son los que van impulsando el virreinato, ¿no? Cuando dices lo de la carrera, ¿no? Yo, en la carrera de historia, yo estudié en la UNED el grado, y sí que dimos, bueno, hay una asignatura de América Virreinal, y había más cosas, pero es cierto que nuestra visión a veces es muy superficial y nos vamos a veces a metas, ¿no? Ahora mismo está muy de moda y a mí me gusta el hecho que esté de moda, el hecho de reivindicar el patrimonio o la historia española en Estados Unidos, ¿no? En el sur de Estados Unidos. Y hay, bueno, libros, hay charlas, pero se quedan ahí y nadie se pregunta, ¿y cómo llegaron hasta ahí, no? Es decir, tú ves el mapa de México y parece, así a simple vista, si no eres un conocedor de la historia, en profundidad, que cae Tenochtitlan, y se cae todo México porque era todo un mismo país. Y la realidad que lo que conquista Cortés es poco más que el centro del Valle de México. Es decir, a partir de ahí, lo que sería Zacatecas, Guadalajara, Sonora, Sinaloa, todos esos estados de lo que se va ensanchando, ¿no? El mapa de, digamos, para que la gente estaría bien tener el mapa, ¿no? Delante, ¿no? Y si vamos a mi libro, que tengo varios mapas, Ujú, claro, si vemos este mapa, por ejemplo, ujú.
Aquí tenemos México aquí abajo, Ciudad de México aquí abajo, y el resto de México, actual México, hasta Río Grande, hay mucho México. Es decir, la mayor parte del México geográfico, no en población, pero sí geográfico, está al norte. Pues yo es lo que intento explicar en este libro, es cómo se conquista todo este territorio del norte. ¿Qué es la frontera norte? Es un término que se va expandiendo. La palabra frontera se va expandiendo cada vez que se conquista un territorio. No es algo muerto o inherente, o ya que se fija, como nos parecen ahora, ¿no? Que las fronteras son muy difíciles de mover. En aquel periodo era una expansión, como el limes romano, ¿no? El limes romano era un concepto que se iba expandiendo o retrocediendo, no era algo fijo, ¿no? Pues lo que intento explicar es eso, cómo se... Bueno, conquista es una palabra, pero a lo mejor llama la atención al público que ya Felipe II en sus capitulaciones de descubrimiento, poblamiento de esas tierras, prohíbe por ley, es decir, en un artículo prohíbe la palabra conquista, porque no le gusta, ya que impone o es significado de violencia contra el nativo y establece otras vías para la expansión. Y se hacen unos articulados que incluso se juzga a uno de los personajes de este libro, a Oñate, por incumplimiento de esas leyes, por violencia contra el nativo sin fundamento. Es decir, hay muchas cosas en el libro que yo creo que son importantes para entender no solamente la historia de España, sino como dice Carlos Canales, que es el primer autor que trajo este tema así al gran público con su libro Banderas Olvidadas, ¿no? No, Banderas Lejanas, perdón. Banderas Olvidadas de Dalby. Banderas Lejanas es la historia de México y de Estados Unidos este libro también, no solo la de España. Y esto es muy importante entender que tanto México se crea gracias a estos hombres de frontera, como Estados Unidos recibe un legado en 1860 tras anexionarse una tercera parte de lo que era el virreinato de la Nueva España. Todos los territorios de Texas, Arizona, California, Nuevo México y parte de Oregón, todos esos territorios pertenecían a España hasta que se independizó el virreinato de Nueva España y dio lugar a México, ¿no? Pues todo eso se crea en estos siglos XVI y XVII con los hombres de frontera, ¿no? Yo aquí tengo en la portada tengo uno de esos soldados o combatientes, porque claro, cuando me preguntes un poco cosas, iré explicando por qué no digo soldado siempre y puedo decir combatiente, ¿no? Porque no todos eran soldados del rey, ¿no? Y es lo que intento explicar. Es decir, básicamente intento con palabras de una persona no experta, porque tampoco soy experta en esta materia, sabéis que soy divulgador, a mí me gusta toda la historia, pero lo que intento es explicar a la gente, digamos, normal, no a los sesudos académicos que buscan citas y pies de página más grandes que el texto, ¿no? Es decir, yo intento no poner pies de página, no poner citas al pie ni al final, sino que meterlo todo en el texto. Es decir, a un lector normal, una persona que quiere disfrutar, no quiere la página 500 a ver de dónde sale eso. Eso se lo pones en el texto, le dices, según tal autor, en su libro tal, lo siguiente. Y yo es lo que intento hacerlo de una manera divulgativa, ¿no? Para que llegue a todo el mundo, al gran público, la historia. Y en este caso es la historia de la Nueva España, ¿no? La historia de la frontera. Eso es súper importante porque, por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera profundizar después de este podcast en este tema, pues no me iría evidentemente a un estudio súper profundo y sesudo de 900 páginas sobre cada una de las expediciones, sino que haría un libro divulgativo y accesible para empezar con el tema y después ya, si quiero profundizar, pues ya me iría a los sesudos, a los académicos, etcétera. Y lo bueno que yo te cito alguno, ya puedes investigar y leerlo tú. La idea es esa. Y esto lo puedes encontrar en cualquier librería a día de hoy. Y para que nos hagamos una idea, antes de empezar con estas expediciones, yo creo que la primera pregunta sería, pues, ¿cuánto territorio del actual México, ¿no? El actual norte de México y sur de Estados Unidos llegó a ser dominado por los españoles? Claro, esto hay que ver siempre fechas, ¿no? Yo mi libro lo acabo con la llegada de los Borbones, en 1700. Más o menos me dijeron, yo no puedo hacer un tocho de 600 páginas. Mi idea era hablar de los dragones de Cuera al principio,
pero dije, espera, a ver, si hablo de los dragones de Cuera, tengo que hacer una introducción. Yo no puedo soltar ahí unos personajes ahí, están aquí. Y hay que hacer una introducción. Y esa introducción me llevó a hacer otro libro, que sería este. Por tanto, mi libro acaba justo en ese momento del cambio de dinastía y acaba, para que nos hagamos una orientación espacial, con el actual México, es decir, al sur del Río Grande, con Nuevo México, que se fue ya, digamos, constituido como reino ya en el siglo XVI, el último año, casi ya en el XVII, y Texas, que se empieza a poblar a una manera muy suave a finales del siglo XVII, debido a la presencia de franceses. Los franceses llegan por el río Mississippi y se pierden en una tormenta y, bueno, llegan por el Mississippi y después hacen una gran expedición ya vía caribeña y llegan sin querer a Texas. Entonces los españoles descubren eso y mandan expediciones. Y ahí nos quedamos. Parte de Texas, parte de Arizona y un poco lo que sería la Baja California entera, o sea, la actual México, y algún puntito de la actual Alta California. Y ese sería el máximo en el siglo XVII. Y después ya en el XVIII se produce otra gran expansión que nos da un engaño, ¿no? Porque claro, cuando vemos un mapa del Virreinato de la Nueva España, hay personas que ponen toda América, ¿no? Es decir, ponen el mapa de toda América. A ver, yo opté por lo que eran territorios más o menos poblados. Y aquí entra Luisiana, que Luisiana entra a formar parte de España posteriormente con una cesión de Francia. Y también había en Oregón, pero en Oregón eran algunos asentamientos o una posesión marginal, es decir, durante un tiempo, aquí poseo mi bandera y por tanto es mía, y los demás europeos me tienen que respetar. Y en Alaska pasó algo parecido, es decir, hay mapas de Alaska que aparece como posesión española. Es cierto, y de hecho hubo expediciones, hizo el famoso Fuerte Nuzca en el siglo XVIII, pero no podemos poner un mapa entero y que alguien piense que todo eso estaba bajo soberanía. Era bajo, digamos, posesión, ¿no? Podemos decir, simbólica, una toma de posesión. Otra cosa es que a veces cuando otro europeo se acercaba a tu territorio, tenías que demostrar que también tienes control. Y a veces se mandaban expediciones para volver a demostrar que eso es tuyo. Pero bueno, nos pongamos una idea, sería casi todo el sur de Estados Unidos, y eso son muchos kilómetros, ¿no? Si solo voy a pensar en todo lo que es Arizona, Nebraska, Nevada, toda esa zona, había posesión. Después estaba Florida también, que eso daría para otro libro. Sí, y yo creo que esto es muy importante de aclarar porque, pues, fruto, ¿no?, de esta ignorancia de todos, ¿no?, los que no hemos estudiado esta parte de la historia, pues a lo mejor algunas personas, ¿no?, pueden llegar a pensar que América del Norte básicamente era de los ingleses, ¿no?, que estaban en el este con las 13 colonias, etcétera. Pero, o sea, la presencia inglesa no solo fue más tardía, sino que fue, pues eso, reducida a esas 13 colonias del este, pero toda la parte del oeste era española, o al menos durante buena parte Sí. de la historia. Bueno, Entonces, y en el es siglo, importante conocerla. claro, y en el siglo XVI hubo un intento de asentamiento español bastante profundo y se creó una ciudad en la zona de Maryland. Ahí se creó una pequeña colonia española que no duró mucho por la climatología, el poco apoyo de los indígenas, ¿no?, que no les dieron demasiado apoyo, porque esto hay que pensar siempre que ellos iban a un territorio e intentaban siempre, bueno, vivir de lo que había allí, ¿no? Y no es lo mismo vivir de lo que había allí en una zona que tienen agricultura sedentaria con buenas cosechas a vivir en un sitio que son cazadores-recolectores, ¿no? Pues España lo intentó en la zona de Maryland mucho antes que llegasen los británicos y fracasó, pero lo que sí que se fue afianzando posteriormente fue otro territorio que sería Florida, ¿no? La Florida. La Florida es parte de mi libro porque es el lugar que salen las expediciones que se van hacia el oeste. Es decir, tenemos ahí el famoso Cabeza de Vaca, que sale
sin querer, ¿no? De Florida, porque hay un naufragio y él y otros supervivientes intentan, como indica su nombre, sobrevivir, ¿no? Buscarse la vida y hacen una gesta que para mí es increíble, que es ir andando desde la zona de Florida hasta California casi, es decir, hasta Sonora y Sinaloa durante años, andando siempre en dirección oeste, tras el sol, para llegar a donde ellos sabían que había españoles de alguna manera, porque allí estaba México. Entonces, ese viaje de más de 8.000 kilómetros es una aventura per se. Es decir, hay libros que tratan sobre Cabeza de Vaca y es una aventura digna de 1000 películas. Hay una película, pero más. Y Florida después pasa un tiempo de olvido porque fracasan expediciones como la de Ponce de León, que era la de Cabeza de Vaca. Hernando de Soto, un personaje, también fracasa en esa expedición, buscando siempre ciudades millonarias, ¿no? De oro, de plata, de riqueza infinita. Y eso queda abandonado. Hasta que, seguro que me ibas a preguntar por Menéndez de Avilés, ¿no? En la adelantada de Florida. Hasta que llegan los franceses, los hugonotes, y hacen su poblamiento en Florida, y el rey dice que no se puede dejar que otros se pongan allí, que se mande una expedición de castigo, y esa sería la historia de Menéndez de Avilés. Y ahí se hace la primera famosa acción de gracias en territorio estadounidense, y mucho antes que los del Pilgrim y todo esto, ¿no? Es decir, y no comen pavo, pero bueno, se hace su acción de gracias. Y otra acción de gracias que se hace posteriormente en territorio estadounidense, ya en zona de la frontera norte, es a final del siglo XVI, cuando los hombres de Juan Doñate cruzan el río Grande, el río Bravo, y en el paso hacen una pequeña capilla y hacen una oración. Esa sería la primera gran acción de gracias en territorio del oeste, y también la primera capilla católica o cristiana, no, católica, cristiana ya hubo los hugonotes también, católica en el oeste americano. Y me parece súper interesante todo este tema porque vemos que no solo los españoles condicionaron la historia de Estados Unidos, por lo menos del sur de Estados Unidos, sino que en el presente muchas de sus costumbres siguen siendo heredadas de esas costumbres españolas. Bueno, Sí, sí, sí. No, te refieres en las costumbres culturales del oeste, ¿no? Sí. A ver, cuando vemos una película de vaqueros, ¿no? Hay muchas cosas que nuestro imaginario ya identifica a cowboy, ¿no? Pero cowboy es un vaquero. Y un vaquero, el look que tenía el vaquero español de aquella época era muy similar. Era un gorro tipo cordobés, de gorro de ala ancha para el sol. Tenía también, no me acuerdo cómo se llama, lo que en las películas del oeste ponen a los vaqueros, que es una gualtrapa de cuero que protege las piernas. Encima del pantalón llevan como una especie de protección de cuero. Eso lo llevaban los españoles. Y de hecho, en mi libro cito que cuando les llamaban a armas a los milicianos, muchos de ellos no iban con más protección que cueras del país, que eran poco más que protecciones para el paisaje. Es decir, se usaba el cuero no solamente como protección contra las flechas, sino contra las zarzas, los cactus, y eso es algo que los vaqueros llevan en sus pantalones. Si fíjate en las películas del oeste, que llevan, y incluso se hace ya la versión cutre del vaquero, ¿no? Que es con esas gualtrapas, ¿no? Esas protecciones de las piernas de cuero, ¿no? Pues eso es español. Eso lo llevaban los españoles allí. El propio vaquero, ¿no? No había vacas en Estados Unidos. Había vacas de cíbola, que eran los búfalos, ¿no? Eso sí que los españoles los llamaron vacas de cíbola. Pero la vaca, los españoles las llevaron en su recorrido como, primero, como comida, eran las neveras portátiles de las expediciones. Mira, en mi libro, gracias a Miguel Morales Palacios, tengo este cuadro en el que se ve una expedición cualquiera, una entrada, que era como llamaban ellos las entradas, en las tierras de conquista, en las tierras nuevas. Ahí se ven vacas. Esas vacas eran la comida de estos hombres, pero también cuando llegasen a un sitio era el futuro, porque se iban a hacer ganaderías, que era la forma de crear una economía, ¿no? Más cosas. La vaca Longhorn, esta vaca típica tejanas de los cuernos inmensos, es la cría
o la evolución de las vacas que se escaparon a los españoles y viviendo en naturaleza fueron adaptando por selección natural las que tenían los cuernos más grandes para protegerse de los coyotes y de los animales salvajes. Los caballos. El caballo surge en América hace millones de años, desaparece y vuelve llevado por los españoles. Algunos de los caballos de los españoles se escapaban en los ataques de los apaches, por ejemplo, o eran robados por los apaches, que poco a poco los van adaptando. Primero como comida, segundo como animal de tiro, sustituyendo a los perros. Los indios usaban el perro como animal de tiro, le ponían un trineo y tiraban del tipi, ¿no? Esos tipos paragüeyas que vemos en las películas de vaqueros, que es como una camilla que arrastra al caballo, pues eso en origen lo arrastraban los perros. Y cuando toman a los caballos, ven que son más fuertes, que tiran mejor de ese tipi, de ese trineo, todo eso que lleva, pero empiezan a montarlos y hacia 1620 hay mención que los apaches ya usan el caballo. Pero claro, ¿qué pasa? No solo los caballos los usan los indios, sino que algunos caballos escapan y viven salvajes. Y eso da lugar al caballo salvaje, al Mustang. Ese caballo que los americanos denominan Mustang. El Mustang, o el Pontiac, también creo que, si no recuerdo mal, es un caballo, pero bueno, el que me gusta es el Mustang, el nombre. Porque es una derivación de mesteño, mustreño, que viene a decir caballo de la mesta, es decir, caballo de nadie, porque es criado en el camino del rey. Por lo tanto, es un caballo salvaje, un caballo sin dueño, un caballo abandonado que no tiene dueño. Y eso es el famoso Mustang, un caballo mustrezo. Hay muchas más palabras, rancho. Ahí en el rancho, ¿no? Pues el rancho, lo que nosotros llamamos rancho, los españoles llamábamos hacienda. Pero había la palabra rancho, se utilizaba también para denominar a los poblados indios de pequeña entidad. Es decir, cuando vivían en tipis, en cabañas de madera, lo llamaban rancherías. Y a partir de ahí viene la palabra ranchero y posteriormente el de rancho, ¿no? Es decir, aquel que vive en una pequeña casa aislada del resto y lejos de una ciudad, ¿no? Pues allí en el rancho grande, las canciones del oeste, ¿no? Pues todo eso, paisajes, ¿no? El Gran Cañón del Colorado, lo descubren españoles, pasan por el españoles, lo denominan españoles, los ríos Colorado lo llaman los españoles, todo, es decir, la iconografía de las películas del oeste, de las buenas, es fruto de España. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros mismos nos hicimos daño porque en la traducción de las películas americanas a veces traducen todo y parece que todos hablan español traducido, pero en algunas películas de John Ford, de las buenas, cuando aparecen comanches, el comanche habla español, no habla ningún idioma raro de nativo, sino que habla español con los traductores, porque era lo que hablaban en aquel momento cuando llegan los estadounidenses a aquel territorio era México. Y los comanches y los apaches hablaban español. Vale, puede que no todos, pero los lenguas y los jefes de las tribus sí. Entonces era el idioma de frontera. Claro, alguien dirá, pero Paco, estás hablando muy al norte. Sí, cierto, sí. Para llegar aquí, para llegar a lo que todos asociamos a Estados Unidos, hay que dar el salto desde Ciudad de México. Y ahí está el gran viaje. El gran viaje de cientos de kilómetros por tierras de nadie, que al principio se hacía de tirón, es decir, yo soy, por ejemplo, Coronado, y decido desde Ciudad de México ir hacia el norte en busca de riqueza, que eso es lo que buscaban muchos, de fama o gloria, y otros en busca de almas, ¿no? Y esos tres ejes que digo, riqueza, gloria y fe o religión, son los motores de toda la expansión. Unos predomina una cosa y en otros predomina otra. Pero básicamente esos tres, vistos desde el siglo XVI, no son nada malo si se hacen los tres juntos. Es decir, si una persona que busca la gloria y la riqueza respeta la religión y los mandamientos, no pasa nada. Es decir, ¿se podía hacer la conquista de acuerdo a los mandamientos de la Iglesia? Sí, pues está bien hecha la conquista. Si la conquista incumple las premisas de respeto al indígena y al nativo que se van creando
en la teología o en las universidades y en los concilios que se van haciendo sobre este tema, pues esa conquista está bien. Esto lo digo porque gran parte de los protagonistas de este libro, como Núñez de Beltrán, Coronado, Oñate, Villagrá y muchos más, son juzgados por el virrey por abusos contra los indios, porque no cumplen con las premisas de respeto al nativo. ¿Y cómo se llega a esas premisas? Pues eso se llega con un, bueno, no es el primer día, pero ya con Isabel se establecen unas normas, el famoso Bartolomé de las Casas, que algunos lo critican y lo ponen como un anti-español, o como, es decir, la leyenda rosa y la leyenda negra hace mucho daño. Hay que entender la historia, y la historia hay que entender todo. A Bartolomé de las Casas, que exagera las cifras para llamar la atención, porque sabe que si dice que son 50 nadie le hace caso, pero si dice que son 500 sí. Pero lo importante de Bartolomé de las Casas es que abre un debate interno que hace cambiar toda la conquista. Y lo que fue un exceso y lo que fueron abusos se fue convirtiendo en menos habitual. E incluso Felipe II paraliza la expansión del virreinato durante 50 años para asegurar que lo que se haga de acuerdo a los mandatos, digamos, del respeto al indígena, ¿no? Es decir, esto lo explico en el libro, me va a generar, yo sé perfectamente, que fobias de unos y de otros, porque en algunas cosas puede gustar a unos y otros a otras, pero es que la historia es así, lo sabes, Óscar, la historia no es como tú quieras, es como es. Y, por ejemplo, dedico mucha atención a un suceso, a una guerra, que son las guerras chichimecas. Todo lo que nosotros vemos en películas del oeste, caravanas, indios que lanzan flechas desde las montañas, asaltos a convoys, asaltos a pueblos, el séptimo caballería que está en un fuerte y sale en persecución de los indios, todo eso ya apareció en las guerras chichimecas, que para mí es la gran guerra contra la insurgencia, ¿no? La gran guerra asimétrica de la conquista de América. Hay que entender que los españoles cuando llegan a América se encuentran, a América continental, ¿no? Se encuentran con grandes imperios, ¿no? El imperio azteca y el imperio inca, que los pueden conquistar fácilmente, porque al final, en la dinámica de los imperios, si tú tomas el control del imperio, te conviertes en el imperio. Y al final, lo que hizo España fue cambiar líderes, ¿no? Tú, el pueblo, en vez de seguir a tal persona, ahora vas a seguir a otra. En vez de pagar impuestos a tal persona, se lo vas a pagar a otro. Y eso es más fácil, digamos, la conversión. De hecho, España fue muy inteligente, Castilla. Castilla fue inteligente porque, ¿qué hizo? Se casó a castellanos o españoles recién llegados con nobleza del país. Se creó una nobleza mixta o una nobleza mestiza. Muchos de los líderes de los pueblos siguieron siendo líderes del pueblo, pero ya como digamos, como españoles, ¿no? Se les empezó a los tlaxcaltecas a dotar de espadas, a dejar usar espadas y caballo, cuando estaba prohibido como símbolo de estatus. A los tlaxcaltecos se les animó a poblar el norte de México a cambio de declararlos hidalgos, que eso es algo muy importante, e incluso en España, ¿no? Ser hidalgo era lo más, porque no pagabas impuestos y eras alguien, ¿no? Pues gran parte de los tlaxcaltecos que emigraron al norte fueron convertidos en hidalgos, en don Francisco, don Pancho, como queráis que llamarlo, ¿no? Eso hizo que la conquista fuese mixta, no solo fuese de tropas europeas que van allí a conquistar, no. Es la creación de un territorio mixto con la población de Mesoamérica sedentaria, que vivía en ciudades, que se arriesga a ir al norte a luchar en tierras salvajes, ¿no? En tierras chichimecas, que eso es lo que significa chichimeca, salvaje. Y ahí hay una guerra que es muy interesante, que en el libro dedico mucho tiempo, y sobre todo al debate, un debate jurídico y teológico sobre la guerra justa. Cuándo se puede hacer guerra a alguien y cuándo se puede hacer esclavo a alguien en una guerra, ¿no? Sabes que en las leyes antiguas el que se sublevaba al rey era reo de muerte o de esclavitud, porque era el peor delito que se podía hacer. Entonces, claro, algunos aprovechaban
estas rebeliones de indios para hacer esclavos y, bueno, y beneficiarse. Y otros, sobre todo religiosos, les dijeron que eso no estaba bien, porque esta gente nunca había sido súbdito del rey, porque no habían aceptado previamente el requerimiento y por lo tanto no eran súbditos, no habían hecho ningún acto de deslealtad, sino que solamente estaban luchando por su territorio. Ese debate muy moderno, muy postmoderno, ya se hizo en España en el siglo XVI. Y se llegó a la conclusión de que era cierto. y se frenaron las conquistas, se prohibió la esclavitud. Es decir, y se llegó a una conclusión que es mejor el ejemplo de poblar esos territorios con mexicanos, ¿no? Con mexicas, tlaxcaltecos, otomís, todos los pueblos de Mesoamérica, y que vean qué bien viven los que siguen a España y y se conviertan al cristianismo, tienen nueva agricultura, tienen ganadería, tienen ropa, pueden vivir bien, que luchar por nada, ¿no? Y esa fue la forma de acabar con esa guerra. Esa, y también darles tierras que eran suyas, pero sobre todo herramientas, darles educación, e ir creando puntos, las misiones famosas, en las que se concentran a esos indios nómadas y se sedentalizan y ven que se puede vivir mejor con la comida que te cultivas tú a la que buscas por ahí, ¿no? Y eso da lugar a la pacificación de las tierras chichimecas. Y a partir de ahí ya se va expandiendo sin saltar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque Coronado tuvo que atravesar miles de kilómetros para llegar a Nuevo México. Lo que se quiere hacer es como una especie de posesión ya continua. Y bueno, es que hay tanto que contar aquí. Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, tú has escrito un libro sobre que, ¿no? Que pretendía ser la introducción, pero estoy seguro de que tienes material suficiente para escribir 2 más. No, sí. Podría hacer uno de los dragones de cuera o coger alguna parte de esta y expandirla, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, cuando hablo de cabeza de vaca, nada, ¿qué digo? 2 páginas de él. Mm. Sí, y precisamente pues podríamos dedicar algo de tiempo ahora a hablar sobre algunos de estos conquistadores, algunos de estos expedicionarios que has mencionado a lo largo de lo que llevamos de programa. Por ejemplo, podemos hablar más profundamente, ¿no? Sobre Francisco Vázquez de Coronado y Luján y la expedición que hizo. Vale, pues el Coronado es uno de los hombres, ¿no? Que, digamos, decide buscar lo que hay de real en los mitos que cuenta Cabeza de Vaca, Estebanico el Negro, que es el acompañante de Cabeza de Vaca, que era un personaje africano, ¿no? Pues se llama el negro, y Fray Marcos Neriza. Es decir, esto explico que es hay como unos influencers, ¿no? Unas personas que crean un mito de unas tierras riquísimas, las famosas 7 ciudades de Cíbola o de Quivira, que son ciudades de oro, de casas de tejados de oro, que el oro está por todos los sitios. Entonces, el primero en caer en el engaño es Fray Marcos de Niza. Fray Marcos de Niza es un religioso que él no va buscando oro. Esto es importante, él va buscando almas. ¿Por qué? Porque tanto Cabeza de Vaca como Estebanico le dicen que en esas tierras hay ciudades muy grandes y por lo tanto significa que hay mucha gente. Y él lo que quiere es llevar la palabra de Dios ahí. Y hace un primer viaje con Estebanico que es un fracaso. Pero Fray Marcos de Niza lo que sí descubre es que es verdad que hay mucha gente. No hay oro, pero hay mucha gente. Entonces él, manipula un poco al virrey y el virrey empieza también a emocionarse la posibilidad de que se amplíe más el virreinato con tierras ricas. Porque claro, el problema que teníamos que al norte de Ciudad de México están hechas tierras chichimecas que en este momento que hablamos era poco más que montañas con gente salvaje que no te daba nada, ¿no? Ni tenías agricultura, ni tenías ganadería posible que hacer allí, ni nada. Entonces, claro, si hay algo más al norte, podemos intentar buscarlo. Si no, pues nos quedamos en esto y esto no va más porque no hay más, ¿no? Otra cosa es cuando se descubre plata, ¿no? Que eso también, cuando se descubre plata en las tierras de Zacatecas, en el Gran San Luis de Potosí, eso cambia todo, ¿vale? Pero en este momento no se sabía que había plata allí. Lo que sí se sabía es que en algún lugar tenía que haber plata y oro, porque si los mexicas tenían plata y oro, algún sitio lo sacaban, ¿no? Entonces había también otra leyenda que era las 7 cuevas o las 7 gargantas donde nació el pueblo mexica, el pueblo de los aztecas. Y entonces
todas esas leyendas nos llevaron a la gente a pensar que al norte tenía que haber algo importante. Había también otra cosa, que era la búsqueda, del Gran Paso del Norte. Un estrecho que comunicase, o América es una gran isla, que comunicase el Atlántico y el Pacífico, y así los barcos pudiesen atravesar todo América sin tener que descargar. ¿Vale? Pues todo eso movió a una expedición, y el responsable de ello fue Francisco Vázquez de Coronado. Se le eligió como responsable, pero esto es importante. Esto no significa que tú te nombre el rey y el rey pague todo, no. Esto es importante. El hombre Coronado hace una capitulación, él se hace responsable, él busca el dinero, la financiación, o la saca de su dinero, o busca socios. En este caso es un tema mixto. El rey da dinero, unos 50.000 ducados para la expedición, y paga los gastos de los frailes y sacerdotes, así que también como algún tipo de armas y munición. ¿Vale? Pues Coronado, inteligentemente, si vemos el mapa de América, si salimos de Acapulco, de esas tierras de Acapulco, hacia el norte, entramos en el Golfo de México. El Golfo de California. Perdona, de México no, el Golfo de California. En este momento, a mediados del siglo XVI, pensaban que California era una isla. La habían descubierto en navegación los hombres de Cortés, pero pensaban que era una isla. Entonces ellos decían que si subían pegados a la costa de México, llegarían hasta el norte, llegarían hasta el Gran Paso del Norte, porque California era una isla, no les iba a cerrar el paso. Entonces seguirían, y pasarían de largo la isla de California y llegarían hasta al norte, hasta donde estaría el Polo Norte, que eso sí sabían que existía el concepto, ¿no? Pues por ahí mandó una flota, que es la flota de Alarcón, que iba con los suministros y parte de los hombres. Y Coronado, por tierra, avanzaría con 300 castellanos españoles, de los que eran 250 jinetes y y el resto eran soldados de infantería también. Había más de 250, porque eso fue lo que se comprometió, a 300, pero logró 250 jinetes y entre 70 o 200 soldados de infantería, unos 1000 indios aliados y 400 esclavos africanos. Todo esto rumbo al norte, con 500 caballos y más de 1000 mulas. Imaginad todo esto convoy. Y este convoy es de los pequeños. Después, con Oñate, esto se multiplica. Era una caravana de 7 kilómetros de gente y animales rumbo al norte, ¿no? Iban ovejas, iban vacas en todas estas expediciones. Pues él va hacia el norte buscando esas ciudades de riqueza, ¿no? Bueno, esto es muy, muy largo de contar porque no es un programa de Coronado, ¿no? Pero lo interesante es que cruza el río Grande, el famoso río Bravo, ¿no? De la frontera actual de Estados Unidos y México. Llegan a las tierras de los indios pueblos, que viven en pueblo, por eso les llaman así, porque los demás vivían en tipis, vivían en cabañas de madera, vivían en cuevas, pero ellos viven en casas, por eso los llaman los indios pueblo. Empiezan a vivir allí, a convivir, tienen problemas, claro, porque al final un tiempo eres la novedad, pero cuando estás mucho tiempo te conviertes en un problema, ¿no? Para los que te hospedan, ¿no? Siguen buscando. Hombres de Coronado saben que por el mar viene Alarcón con sus barcos, ¿no? ¿Te acuerdas que era doble convoy, ¿no? Coronado manda a los hombres a buscar a las tropas de Alarcón, y uno de ellos son los que descubren el Gran Cañón del Colorado en esta expedición. Lo atraviesan, 2 hombres y un indio bajan hasta el río y son los primeros, digamos, en tocar el río Colorado en esa zona, pero en el mar estos hombres de Alarcón descubren el río Colorado. Lo llaman así porque el color rojizo que tenía, al llegar al mar, creaba una especie de color colorado en el mar. Y no solamente lo ven, sino que se adentran y navegan río arriba hasta donde les permiten sus barcos. Y allí ponen una cruz, ponen un símbolo debajo de un árbol, una cruz y un texto, y tiempo después los hombres de Coronado
con lo grande que es Estados Unidos, descubren esa cruz. Y que dijeron, los hombres de Alarcón estamos en río abajo. Cosas para que veamos lo increíble de la historia, ¿no? Es decir, la inmensidad. Pues los hombres de Coronado andan por ahí, bajo el calor y la nieve, porque también nieva aquí. En esta época se ven películas de John Ford de cine, como nieva en el desierto, ¿no? Pues andaban por el desierto. Avanzaron en busca del paso del norte hacia las tierras de las grandes praderas. Llegaron a Nebraska, Arkansas. Allí cazaron búfalos o cíbolos o vacas de cíbola. Podemos poner la primera escena, ¿no? de una caza de búfalos. No es Buffalo Bill y los estadounidenses, sino españoles. Ahí, tengo de hecho un cuadro que no sale en el libro. De Miguel Morales Palacios, en el que se muestra un hombre de la expedición haciendo una cacería, ¿no? No se puso a lo mejor porque era duro, pero es interesante ver que los españoles 300 años antes ya habían descubierto las manadas de búfalos, ¿no? Y de hecho las intentaron domesticar, cogerlos vivos a las crías y llevarlas para hacer si podían servir de vacas o cruzarlas con las vacas. Es decir, hay cosas así interesantes, ¿no? De cómo se puede buscar a alguien sobrevivir, ¿no? Y bueno, Coronado al final da vueltas, tiene una batalla, la primera gran guerra que se produce en Norteamérica, según muchos historiadores militares, es esta, de los hombres de Coronado contra los indios Pueblo, todo por culpa de los caballos, porque los caballos en invierno se comían las raíces de las plantas, que era lo que también comían los nativos cuando no se les acababan las reservas de trigo. Cuando no tenían trigo, no, maíz, perdón, maíz. Cuando no tenían maíz, se comían un tipo de raíces, y eso lo comían a los caballos. Entonces, en una noche atacaron y mataron a los caballos, y los españoles respondieron, y fue la primera guerra abierta. Coronado vence, pero bueno, empieza a hacerse complejo vivir ahí. Y tras unos años en el norte, regresa. Y este hombre, cuando regresa al sur, no llega a la paz, sino que se encuentra la famosa guerra del Mixtón. Una guerra muy similar a la guerra chichimeca, que surge hacia ese 1540 y algo. Es decir, todo esto de Coronado daría para mucho más, para hacer un libro sobre Coronado, que los hay, pero yo creo que con esta visión el público puede entender la dificultad de todo esto. A miles de kilómetros solo, estos hombres no podían pedir refuerzos porque no había forma de llegar, porque todo el camino por el medio era tierra de nadie. Estos se van avanzando por tierra de nadie. Posteriormente con Oñate era más fácil porque ya había, digamos, una ciudad española, una ciudad mexicana, ¿no? De la Nueva España, muy cerca, y solo tenían que salir de esa ciudad hacia el norte. Aquí están hablando de salir desde abajo, desde Ciudad de México. Sí, yo creo que este formato, ¿no? de ofrecer píldoras de información es el más interesante y el más necesario. Y ya después, si quieren profundizar, pues que se compren el libro, por supuesto. Claro, ahí está. 300 páginas. Y 300 sí. Páginas que de todo hay aquí. Sí. Mira, por ejemplo, hay cada poco hago estos recuadros para explicar algo que no puedo explicar en el texto porque sería romper el texto, ¿no? Tú imagínate que aquí hago mención al caballo. Pues no puedo explicar cómo llega el caballo a América en mitad del texto porque lo estropeo. Entonces hago estos recuadros. Y aquí hago mención al caballo Apache, de dónde surge. O por ejemplo, un tema muy interesante, la batalla de Acoma, que para mí fue mi descubrimiento de estas tierras de Norteamérica españolas, fue esta batalla de Acoma, de un libro de un amigo. Y bueno, hago un homenaje y de hecho le cito varias veces en este capítulo a él. O por ejemplo, mira, este texto de Oñate, sobre la aventura de Oñate, hecho por Gaspar de Villagrá, que es Gaspar de Villagrá es el cronista de la aventura, ¿no? Él estuvo allí, hizo su libro, bueno, en parte para
digamos, liberarse del castigo, dar su versión, ¿no?, en el juicio, usó esto como fuente de propaganda para no ser mal visto en el juicio, ¿no? De estas nuevas regiones y plantaron la gran ciudad de México, y con ellos veréis también aquellos valerosos que a fuerza de valor y trabajos estas remotas tierras pretendieron. Así comienza el libro de Villagrán, de que salían de México y van hacia la inmensidad a pretender, ¿no?, a crear un nuevo reino, que es el nuevo reino de Nuevo México, ¿no? Y ahí, cada poco intento meter textos de la época para comenzar cada apartado de cada capítulo, ¿no? Y, por ejemplo, muy interesante para mí esta iglesia de San Miguel Arcángel, que es una iglesia decorada en estilo barroco, pero con indios otomíes que hacía poco eran, digamos, pueblos casi nómadas, que se convirtieron al cristianismo y se convirtieron en guerreros. Los españoles vieron que eran un buen pueblo de guerreros y los convirtieron en soldados del virreinato. Y en esa iglesia aparecen con rasgos mexicanos, vestidos a la forma todavía indígena, pero con armas españolas, porque ya son soldados del rey. Y es una especie de lucha del bien contra el mal. ¿Quién lucha? Los soldados indios del rey contra los chichimecas, los soldados salvajes que representan al mal, ¿no? Y es una especie de lucha entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, ¿no? Y eso está en una iglesia mestiza. Yo cuando estuve en México, en la zona de Oaxaca, al sur, tuve la suerte que un guía, un taxista que contratamos, que nos dio un tour, nos llevó a un pequeño pueblo, Santiago, que era una misión dominica. Y fue un lugar en que los dominicos quisieron mostrar, en un debate que había, si los nativos tenían o no tenían alma. Esto es importante porque este debate al principio se generó. Si sabían realmente apreciar el arte, apreciar la música. Se ve en la película La Misión, ¿no?, cuando tocan instrumentos y llega el obispo y el jesuita le muestra cómo cantan y cómo tienen sentimiento, ¿no? Pues esto mismo pasó ahí en esa iglesia, y esta iglesia está pintada al estilo barroco, pero con técnicas y detalles indios nativos. Y es una preciosidad, porque es un barroco novohispano completo, ¿no? Son cosas que mucha gente obvia o ignora. Y también, por desgracia, en México están olvidando eso, solo se fijan en la maldad, no en lo que se construyó juntos, ¿no? O, por ejemplo, muy poca gente sabe que Santiago Matamoros tuvo su versión Mataindios, que era el bien contra el mal, pero ese Santiago Mataindios lo llevaban como símbolo los mexicanos, o sea, los indios, que se convirtieron al cristianismo, ya podemos decir mexicanos, en sus luchas, y gritaban los tlaxcaltecos por Santiago. Y menos gente sabe que hubo una versión de Santiago Mata Españoles, que era el grito de guerra de los independentistas americanos contra los españoles. Es decir, porque ya apropiaron Santiago y por España como parte de Santiago y por ellos, ¿no? Y al final cargaban gritando por Santiago, pero era Santiago Mata Españoles, por el bien y el mal. Es decir, digo, ese sincretismo, esa mezcla que creó un mundo que no es ni España ni era la América precolombina, ¿no? Y eso yo creo que es la lección que tenemos que sacar de este libro de Frontera. Yo creo que lo has definido perfectamente, porque al fin y al cabo tenemos que combatir, y siempre lo hacemos desde Historia, esa visión simplista de la historia en la que muchos la reducen a una visión, ¿no?, binaria de buenos contra malos, blancos contra negros, A contra B, nosotros contra ellos, etc. Y la historia en realidad es demasiado poliédrica, demasiado compleja como para reducirla a esa visión binaria que desde luego no representa la realidad, o por lo menos la reconstrucción de la realidad histórica que hacen los historiadores. No, es que los historiadores al final somos hijos de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestras circunstancias, y cada uno construye la historia como le apetece. Yo siempre intento explicar que yo no puedo ser objetivo 100% porque soy yo. Y ya mi miopía o mis problemas mentales que tengo me hacen percibir el mundo distinto que tú. Es decir, cada persona ve el mundo distinto. Es decir,
ya solo por nuestros problemas físicos o problemas visuales vemos el mundo distinto. Pero aparte la percepción, nuestro sesgo educativo nos hace apreciar unas cosas a otros. Es decir, es como yo a mis alumnos cuando les explicaba el ruido, ¿no? El ruido como riesgo laboral. Una canción puede ser, una pieza musical puede ser ruido o música. Es decir, no sé, yo en mi época de bacaladero, que cuando era joven, la música techno era ruido para mi madre. ¡Quita ese ruido! Y para nosotros era música. Pues, era lo mismo, pero la percepción de cada uno cambia en razón a sus gustos, a sus experiencias y vida, ¿no? Lo que yo intento hacer es, teniendo mi visión, que no puedo cambiar, es mi visión, y es por los libros que leí y las fuentes que usé. Si uso otras, a lo mejor me cambia. Pero lo que sois es honesto. Yo no intento tergiversar ni quitar lo que no me interesa, o poner lo que me interesa. En algunas cosas uso dos fuentes para explicar las dos opciones posibles. Y en algunas cosas alguien me dirá que soy constructor de leyenda rosa y otros me dirán que soy constructor de leyenda negra. Porque claro, la historia es la que hay, no hay otra. Yo creo que si te dicen ambas cosas, entonces Muy bien, muy estás bien, haciendo muy bien. un buen trabajo. Muy bien. Sí, sí, Estás esto es haciendo como, un buen trabajo. como los programas míos que hago en YouTube, que me acusan de dos cosas totalmente contradictorias en el mismo vídeo. Exacto. Y bueno, para acercarnos hacia el final de este programa, quería preguntarte por otros nombres de conquistadores, de expedicionarios, que no hayan sido mencionados a lo largo de todo lo que llevamos, pero que también fueron importantes a lo largo de la historia, ¿no? De esta expansión, de esta conquista de los españoles, ¿no? De los castellanos hacia el norte, hacia lo que actualmente es el norte de México, el sur de Estados Unidos. A ver, hay muchos. ¿Y por qué solo hablar de conquistadores, no? Esto es un término que la gente piensa que América se conquistó a base de espada, pero también se conquistó a base de cruz. Es decir, no podemos olvidar que la mayor parte de muchos territorios iba un hombre con un burro y una mula, solos, a veces acompañado de dos soldados que le daban protección, y es el papel de los misioneros. Es decir, yo ahí entiendo que es muy épico todo esto de la conquista, pero también hay una épica que antes se hablaba más, que era la de el misionero y los mártires, ¿no? Es decir, el mártir que iba solo a hacer misión a mitad de las tierras de los indios Apache, por ejemplo, y lo mataban. Pero ese sacrificio, esa muerte, lo convertía en mártir. Y ese martirio servía para que más gente siguiese su ejemplo e intentase predicar allí. Y ese motor de la predicación hizo también conquista, digamos, conquista espiritual, pero sobre todo, digamos, afianzamiento de la que era el virreinato de Nueva España. En muchos territorios, Sonora y Sinaloa, por ejemplo, se expandió el catolicismo o el cristianismo gracias a los jesuitas, mientras que en la zona central, entre las dos vertientes de la Sierra Madre, la oriental y la occidental, por el camino real de tierra adentro, fueron los dominicos y los franciscanos. Los franciscanos, por ejemplo, fueron los encargados de la predicación en todo Nuevo México, con luces y sombras, ¿vale? Esto es muy importante siempre entender esto, luces y sombras. Pero lo interesante es que en mi libro que dedico a las misiones, explico cómo se evoluciona de una predicación en masa. Se llegaba a un sitio con la época de Pizarro, de Cortés, ¡hala, todos cristianos! ¡Hala, ya está! A una predicación en masa más formal, se hace una cosa que son los atrios en las iglesias, algo muy típico del barroco del 16. Yo lo pude ver en varios sitios en México. Es en la puerta principal, ¿no?, de la iglesia, arriba hay una especie de palco donde se daba la misa, o se daba la catequesis, mejor dicho, perdona, la catequesis a los indios. Una vez que estaban ya, hicieron la comunión, ya entraban dentro. Pero como eran tanta gente, se comenzó a hacer misas al aire libre. ¿También por qué? Porque en el pensamiento mesoamericano, en el pensamiento de sus pueblos, el culto era exterior. Si te fijas, las pirámides no se podía entrar dentro. Y el culto se hacía en grandes recintos cerrados en el exterior. Se hacía un muro, un perímetro, y todos los templos tenían ese muro. Pues lo que hicieron las iglesias fue imitar eso. Tenían un muro y dentro de ese muro se daban misas al aire libre. E incluso se hacían como una especie
no es que no me acuerdo el nombre técnico que tienen, pero como cenadores, esto que son donde tocan las orquestas en los parques y eso, Mm, para predicar. Y ahí había un catequista que en la lengua del territorio, en nahual, en otomí, en el idioma que correspondiese, daba la catequesis. Y eso implicó que fuesen los misioneros los que conservasen las lenguas, los que hicieran las gramáticas y los libros de cada nación india. Conservaron las lenguas y, por ejemplo, los misioneros tenían la obligación de saber dos lenguas, el nahual, el que es más habitual en el centro, pero también uno de la zona norte, para poder predicar en el norte y tener una lengua o dos que sean capaces de intercambiarse. ¿Por qué? A ver, era imposible hablar la lengua que se hablaba a 1000 kilómetros, pero podía haber suerte por el camino encontrar gente que supiese la lengua del pueblo vecino y eso los ibas convirtiendo en traductores. Y era como una especie de teléfono roto, eso fallaba a veces. Tú tienes que usar 3 traductores o 4 para decir algo. Pero eso todo no se puede olvidar a los misioneros. Y yo creo ese capítulo que les dedico a ellos, muy importante. También dedico a todos los milicianos, soldados de presidio, indios flecheros. Explico también cómo funcionaban los sistemas defensivos del norte. ¿No? No todos eran grandes conquistadores, pero bueno, hay muchos ahí. Por ejemplo, tengo aquí en el mapa, por ejemplo, las expediciones navales, ¿no? Que hay muy interesantes para proteger toda la costa y proteger el regreso del galeón de Manila. Se hicieron varias expediciones navales. Hubo también un portugués, Nuño, no, Nuño, es que no me acuerdo portugués cómo se llama, que hizo más caminata por el norte de América perdido todavía que Cabeza de Vaca. Se calcula 10.000 kilómetros perdido por ahí, buscando el sur. Es decir, son aventuras increíbles. Y os animo eso, a leer este libro, y una vez que leáis este libro, buscar más, que hay más libros, y meteros en la historia de la España en América, ¿no? O de la América española, porque al final, cuando alguno nos dice que nosotros fuimos allá a matar a los indígenas, por desgracia o por suerte, los que nos quedamos aquí normalmente no fuimos allí nuestros antepasados, y los antepasados que fueron son los que crearon América, es decir, los criollos que descienden de esos conquistadores son los hijos de los conquistadores. Los demás, los que quedamos aquí, pues solemos ser hijos de los que no fueron a conquistar, normalmente. mm, Hijos de campesinos, normalmente, que no tuvieron la riqueza de pagarse el billete para ir a América. mm, Bueno, hubo después, que como canario que eres, hubo emigración a América muy potente, pero ya fue posteriormente, casi toda con la independencia. Por ejemplo, mi tío murió en México y le dedico este libro a mi tío, que murió allí en México, pero marchó en la posguerra de la guerra civil, no marchó en la conquista. mm. Esto es muy importante entender esto, que como dijo Carlos Canales, nuestros libros, el mío y el suyo, son libros de la historia de México y la historia de Estados Unidos, más que de España. Mm. Sí, y yo creo que ese es precisamente uno de sus puntos fuertes, uno de los motivos, ¿no?, por los que es tan necesario para combatir esa leyenda negra que sigue impregnando la historia de España en su relación con el continente americano y que es totalmente injustificada. Y no solo injustificada, sino injusta, ¿no? Porque al mismo tiempo que se demoniza los españoles, pues muchas veces se blanquean a los anglosajones, ¿no? Que todos sabemos que hicieron algo muy diferente a los españoles, o por lo Sí, sí. menos, ¿no? O sea, no les No, dieron, no, 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 no hicieron nada por esta gente. claro, o sea, me refiero que es curioso como ellos crearon un género cinematográfico específico, ¿no? En western, para hablar sobre todas esas en guerras de conquista del salvaje oeste, y eso estuvo muy mal. Pero me Sí, refiero sí. que ellos estaban tan orgullosos de ello que incluso hicieron un género cinematográfico para describirlo. Mientras que, pues, ¿no? Ya hemos visto que desde Felipe II pues, había ese interés, ¿no? Esa demanda institucional al menos de Mm. que se tratara bien al indio y demás. Así que nada, pues llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Paco, por haber venido aquí a este podcast de historia a hablarnos un poco más sobre estas expediciones, ¿no? Estas
caminos, estas aventuras de castellanos, españoles en definitiva, por la América del Norte. Así que muchísimas gracias por todo. Pues gracias a ti, Óscar, por dejarme hablar de la frontera norte y de la historia de la Nueva España aquí en tu canal. Y como muy bien dices, castellanos, españoles, porque a partir de un momento yo los llamo españoles, al principio castellanos y pasado Felipe II ya empiezo ya con españoles, pero también portugueses, porque en aquel momento la corona se unifica, también franceses, porque había muchos religiosos que ahí sí se dejaba meter gente de otros territorios. Y había franceses, había alemanes, había jesuitas de todos los continentes y franciscanos. Por lo tanto, es una historia completa, pero no podemos olvidarnos también de todos los nativos que formaron parte de esta frontera norte, tanto de un lado como de otro, es decir, luchando contra el virreinato o con el virreinato, y son los protagonistas de esta tierra mestiza, esa tierra de mezcla, que es el actual México, ¿no? Es decir, de hecho, yo tengo familia allí, mi tío murió allí, pero mi mujer también, cosa de la vida, tiene a su tío allí, y cuando vas a México, el mestizaje se produce sobre todo en la zona norte, donde hay más mestizaje, es de Ciudad de México hacia el norte, bueno, por estos caminos que hubo muchas carreteras, muchas vías de comunicación, y eso lleva siempre al mestizaje. Y en la zona selvática del sur, como no había rutas comerciales, no había nada que buscase nadie, se crearon más en solitario los pueblos, y somos los pueblos primigenios, ¿no? Esos pueblos nativos de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? Pero quiero explicar esto y darle hincapié, ¿no? De que todo esto es fruto de una obra común y que nadie puede olvidar esa obra común. Es decir, México no solamente es un pueblo que llegó a España durante un tiempo y lo destruyó, sino que México es el fruto de esa mezcla. Es un parto doloroso, como dicen algunos, pero que tuvo un hijo que es México.